Saludos a toda la audiencia que nos acompaña en este nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es, bueno, sumergirnos en las profundidades de un material que es verdaderamente singular. Tenemos sobre la mesa una serie de extractos de un texto que promete, desde una perspectiva muy heterodoxa, desvelar el verdadero origen de las enfermedades y también los secretos de la prevención. Para quienes buscan atajos para comprender ideas complejas, hoy vamos a explorar la maquinaria del cuerpo humano a través de un prisma que desafía casi todo lo que damos por sentado. Hola, es un privilegio estar aquí para desgranar todo este contenido. Y es que las fuentes que analizamos hoy conforman una mezcla, cuanto menos inusual. Combinan descripciones anatómicas viscerales de una precisión casi quirúrgica, con conceptos milenarios rescatados de la medicina ayurvédica. Y además incluyen unas posturas sobre la medicina occidental moderna que resultan extremadamente controvertidas. Sí, es una síntesis muy peculiar. Totalmente. Es un intento de explicar no solo por qué el cuerpo enferma, sino cómo, bajo su propia lógica interna, posee la capacidad de sanar si dejamos de interferir de golpe. Exacto. Pero antes de adentrarnos en esta maraña de conceptos, es imperativo establecer nuestro marco de trabajo y hacer un aviso de absoluta imparcialidad. Este análisis va a abordar afirmaciones médicas sumamente delicadas, planteadas por la fuente original. A lo largo de la conversación van a surgir temas como el origen del cáncer, la eficacia de las vacunas, la naturaleza de las infecciones bacterianas y ciertos tratamientos alternativos. Queremos dejar meridianamente claro a quienes nos escuchan que nuestra intención no es respaldar, validar ni adoptar estas visiones en absoluto. Claro, eso es fundamental aclararlo. Nuestro trabajo hoy es el de exploradores e informadores neutrales. Vamos a desarticular y exponer la arquitectura de estos argumentos exactamente como aparecen en el texto, simplemente para entender su razonamiento interno. Esa es la clave. El objetivo es puramente analítico. Se trata de un ejercicio de disección de la información propuesta por el autor, manteniendo siempre una distancia crítica y observando cómo estructura su hipótesis. Y esto, independientemente del consenso científico o médico actual. Queremos entender el cómo y el porqué de su teoría general. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base estructural de toda esta teoría, porque el material no pierde el tiempo y arranca derribando un muro entre lo físico y lo mental. Tradicionalmente solemos pensar en el cuerpo como el hardware y en la mente como el software, ¿no? Operando en compartimentos totalmente separados. Sin embargo, la premisa de este documento es que no existe tal separación. El sistema digestivo no es simplemente una tubería por donde pasa la comida. No, ni mucho menos. Se describe literalmente como el centro emocional y la residencia del subconsciente. Bajo esta óptica, cualquier evento material en el organismo es simultáneamente un evento mental. Lo fascinante de esto es cómo lo ilustra el autor con un ejemplo demoledor. Fíjate, el momento exacto en el que una persona recibe un diagnóstico médico grave. Imaginemos para quienes nos escuchan el escenario de un diagnóstico de cáncer. Según la lógica interna del libro, el impacto bioquímico que genera ese miedo cerval a la muerte es instantáneo y devastador para el organismo. El texto argumenta que ese terror paralizante frena en seco la producción de las defensas naturales más potentes que tiene el cuerpo. Concretamente, menciona que se detiene la secreción de interleucina 2 y de interferón. O sea, para visualizar esto de una forma más sencilla, podríamos pensar en la interleucina 2 y el interferón como las bengalas de comunicación que utiliza el sistema inmunológico, esas bengalas que llaman a las fuerzas de élite para marcar a las células invasoras. Si el miedo apaga esas bengalas, el cuerpo se queda a oscuras y sin defensa. Exactamente. Es una analogía perfecta. El sistema de alarma simplemente colapsa. Pero es que la cosa no termina ahí. El documento añade que esta cascada de pánico también desploma la producción de hormonas sanadoras esenciales, como las endorfinas y las hormonas del crecimiento. El cuerpo entra en un estado de bloqueo total inducido por el estrés. Por lo tanto, el autor llega a una conclusión radical, y es que en innumerables ocasiones el miedo desatado por el diagnóstico se convierte en una profecía autocumplida. ¡Madre mía! Sí, el texto sugiere que el acto de diagnosticar y el terror subsecuente resultan ser mucho más letales que la propia condición médica subyacente. Si asumimos que el miedo frena en seco esa respuesta inmune, la gran pregunta es ¿dónde se produce exactamente ese colapso químico?
Y aquí es donde la fuente aporta un dato fisiológico que te cambia por completo el mapa mental que solemos tener. Resulta que el 95% de la serotonina, ya sabes, la famosa hormona de la felicidad y el bienestar, no se produce en el cerebro. Se produce en el sistema digestivo para regular sus propios movimientos y funciones. El cerebro apenas fabrica un 5%. Es un dato brutal que refuerza esa idea del intestino como un segundo cerebro. La teoría expuesta plantea una bidireccionalidad fascinante. A ver, si el tracto digestivo carece de esa química de la felicidad, debido al estrés o al miedo, la digestión física se arruina por completo. El material argumenta que los pensamientos no digeridos, las iras reprimidas, los traumas, la ansiedad constante, se vuelven literalmente tóxicos y se almacenan en la memoria celular de los intestinos. Y funciona también a la inversa, claro. Eso es, una acumulación de toxinas físicas en el intestino puede enviar señales caóticas hacia arriba, provocando inestabilidad emocional, nerviosismo extremo e incluso hiperactividad. Y lo cual nos lleva a replantearnos qué entendemos por enfermedad en este contexto. Según los extractos que estamos manejando, la enfermedad deja de ser vista como un ataque fortuito del exterior o, no sé, un error del código genético. El autor la redefine como una crisis tóxica. Sería un intento desesperado, casi heroico, del organismo por limpiar la casa y acabar con ese desequilibrio subyacente, ya sea físico o emocional, antes de que sea demasiado tarde. Y para entender cómo llegamos a esa crisis tóxica, la fuente nos invita a retroceder al principio de la cadena de montaje, al primer paso de la asimilación física, que es la boca, el acto de masticar. Aquí el texto cita un estudio bastante revelador de la Universidad de Gifu, en Japón, que utiliza imágenes por resonancia magnética para observar el cerebro en tiempo real mientras masticamos. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ese estudio me pareció un punto de anclaje fascinante. Normalmente vemos la masticación como un mero trámite mecánico para que la comida quepa por el esófago y ya está, para no asfixiarnos. Pero las resonancias magnéticas mostraron que la presión continua de los dientes estimula directamente el hipocampo, esa región del cerebro que es fundamental para gestionar la memoria y el aprendizaje. Y además, el simple acto rítmico de masticar reduce drásticamente los niveles de hormonas del estrés circulantes en la sangre. La derivación que hace el documento de ese estudio es muy lógica dentro de su marco conceptual. Señala que las personas con problemas dentales graves o a las que les faltan dientes tienden naturalmente a masticar mucho menos. Como consecuencia de esa falta de estímulo mecánico en el hipocampo, sus niveles de estrés crónico se disparan. La conclusión del autor es que masticar concienzudamente no solo prepara el bolo alimenticio, sino que es un escudo neurológico esencial para proteger el cerebro del estrés y preservar la memoria. Pero pongámonos en la situación de la inmensa mayoría de la población actual. Comemos con muchísima prisa, frente a una pantalla, tragando trozos casi enteros. Ese alimento llega al estómago como una masa pesada e intacta. El estómago, entonces, reacciona inundando la cavidad con sus jugos gástricos que están cargados de ácido clorhídrico. Este ácido, según nos cuenta la fuente, actúa como una primera barrera de fuego. Va destruyendo microbios oportunistas y parásitos que puedan venir en la comida. Una vez que el alimento está completamente saturado de este ambiente ácido, se libera en pequeñas dosis hacia la siguiente estación, el duodeno. Y el duodeno es descrito en el texto con una reverencia anatómica muy particular. Fíjate, es apenas la primera porción del intestino delgado, pero es el escenario de una alquimia química vital. Para que la audiencia visualice este proceso, imaginemos una pequeña válvula muscular llamada la ampolla de Vater. Ajá. Esta válvula funciona como un semáforo de alta precisión que regula la entrada de líquidos. A través de ella, el duodeno debe mezclar ese alimento altamente ácido que viene del estómago con la bilis alcalina procedente del hígado y con las enzimas de los jugos pancreáticos. Si el equilibrio del pH no es perfecto, si el entorno es demasiado ácido, por ejemplo, esas enzimas pancreáticas simplemente se bloquean y no pueden descomponer los nutrientes. Y esa descripción química tan meticulosa sirve de puente perfecto para introducir uno de los conceptos centrales de la medicina ayurvédica que rescata el autor, el concepto de Agni o el fuego digestivo. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la integración del concepto de Agni es fundamental para entender la hipótesis del texto. En la tradición ayurvédica, el Agni es esa capacidad inherente del cuerpo para cocinar internamente la materia y transformarla en energía vital asimilable.
El documento argumenta que cuando este fuego digestivo es débil, ya sea porque hemos comido con ansiedad, masticado mal o a deshoras, el proceso químico en el duodeno fracasa de forma rotunda. Claro, los alimentos no se reducen a sus componentes básicos y, por tanto, no pueden traspasar la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Y si la comida no pasa a la sangre, no se evapora por arte de magia. Se queda estancada en los 8 metros de tracto intestinal, sometida a una temperatura constante de 37 grados. Podríamos decir que la comida empieza a tomarse unas vacaciones no deseadas en el colon. Al no estar digerida, se convierte en el banquete perfecto para cepas de bacterias destructivas. Empieza un proceso de fermentación y putrefacción masiva, transformando lo que originalmente era una manzana muy sana en un auténtico veneno interno. Ese concepto de veneno interno es el pilar sobre el que el autor construye el resto de sus teorías sobre las enfermedades crónicas. Y para ilustrar cómo el cuerpo intenta defenderse de esta toxicidad constante, el texto aborda uno de los órganos históricamente más incomprendidos por la medicina moderna, el apéndice. El apéndice. Tela marinera con esto. Siempre se ha enseñado que es un vestigio evolutivo inútil, una especie de error de diseño que no sirve para nada salvo para inflamarse y llevarnos a urgencias corriendo. El propio texto subraya la magnitud de esta creencia con un dato contundente, y es que solo en el año 2005 en Estados Unidos se registraron más de 320.000 hospitalizaciones por apendicitis, convirtiendo su extirpación en una de las cirugías más normalizadas del mundo. Sin embargo, el material que estamos analizando propone un cambio de paradigma radical aquí. Pasa de considerar al apéndice como una bomba de relojería biológica a definirlo como una auténtica cámara acorazado para la supervivencia de nuestra microbiota. Y no lo hace solo basándose en textos antiguos, cita investigaciones contemporáneas, concretamente un estudio del año 2007 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, publicado en el Journal of Theoretical Biology. O sea, esa investigación científica viene a validar, según la fuente, lo que los médicos ayurvédicos ya sabían hace 6.000 años. El estudio describe que nuestro tracto intestinal es el hogar de más de 400 cepas diferentes de bacterias vivas y beneficiosas, las cuales son imprescindibles para la digestión y para mantener a raya a patógenos hostiles. Lo fascinante es que el apéndice actúa como una fábrica protegida. Es un refugio seguro donde el cuerpo cultiva estas cepas de bacterias prebióticas. La función evolutiva de este refugio es crítica. Si una persona sufre una enfermedad severa, una intoxicación o se somete a un tratamiento con antibióticos que arrasa con toda la flora intestinal, el apéndice tiene la misión de repoblar y reiniciar todo el ecosistema digestivo desde cero, liberando sus reservas poco a poco. Pero claro, eso nos lleva a una deducción obligatoria. Si el apéndice es tan maravillosamente útil y protector, ¿por qué se inflama hasta el punto de la ruptura en cientos de miles de personas cada año? El documento tiene una respuesta muy clara para esto y vuelve al tema de las vacaciones no deseadas de la comida en el colon que comentábamos. Argumenta que la apendicitis no es un fallo aleatorio del órgano. Ocurre porque hay una congestión masiva de alimentos podridos y materia fecal estancada en esa zona específica. Esa presión extrema bloquea la entrada del apéndice, impidiendo que se oxigene y drene, lo que deriva en una inflamación y una infección secundaria. Y siguiendo esa misma lógica de causa y efecto, el texto propone soluciones que priorizan conservar el órgano a toda costa. Advierte severamente sobre las consecuencias inmunológicas a largo plazo de su extirpación. La fuente sugiere que frente a un cuadro de inflamación, el abordaje ideal pasaría por aplicar ayunos hídricos de varios días y limpiezas profundas mediante irrigación del colon. Todo para desatascar la zona y permitir que el apéndice se desinflame por sí solo. De nuevo, y es importante remarcarlo, informamos sobre este protocolo propuesto por el autor como parte de su visión holística, sin que esto constituya una recomendación médica por nuestra parte. Absolutamente. La advertencia de imparcialidad sigue en pie. ¿Y qué significa todo esto en el día a día? Para entender por qué se llega a ese nivel de atasco masivo, tenemos que mirar los tiempos de la digestión. El texto establece unos parámetros temporales muy concretos. Afirma que la duración ideal del tránsito intestinal, desde que ingerimos el alimento hasta que el cuerpo expulsa los desechos, debería oscilar entre 20 y 24 horas. El problema es que la realidad clínica de gran parte de la población moderna es abismalmente distinta a eso.
El autor advierte que es enormemente común que la comida permanezca estancada en el intestino grueso durante 25, 40 horas, e incluso en casos de estreñimiento crónico severo, el tránsito puede demorarse varios días o superar la semana. Imaginemos el nivel de toxicidad. Durante todo ese tiempo extra, el daño a la delicada pared intestinal es devastador. El texto enumera los sospechosos habituales de provocar este estancamiento: los productos hiperrefinados, las frituras industriales, el exceso de azúcar blanco, el café, el alcohol y las carnes rojas pesadas. Al no procesarse rápidamente, entran en un estado de fermentación y putrefacción. Y los nombres científicos de las toxinas que se generan como subproducto no dejan mucho margen a la imaginación, fíjate. El documento habla específicamente de la cadaverina y la putrescina. Para dimensionar lo que significan esas sustancias, conviene aclarar que no son simples nombres técnicos. Son literalmente los mismos compuestos químicos volátiles que se generan durante la descomposición de un cadáver animal en la naturaleza, y son los responsables de ese olor nauseabundo característico que alerta nuestros sentidos evolutivos del peligro. Según la premisa del libro, estas mismas toxinas corrosivas se están generando constantemente dentro del intestino, quemando y destruyendo el revestimiento celular, que actúa como nuestra piel interior protectora contra las infecciones. Llegados a este punto de daño interno extremo, el material nos adentra en dos de sus posturas más radicales y controvertidas frente a la ciencia médica actual. La primera tiene que ver con la oncología, con la formación misma de los tumores. La narrativa occidental convencional nos enseña que un tumor es una mutación celular descontrolada, un error de sistema. Pero el autor invierte esta idea por completo. Afirma que cuando ese revestimiento intestinal se perfora por culpa de la cadaverina y otras toxinas, el riesgo de que esas sustancias letales inunden la sangre y causen un choque séptico fatal es inminente. Y es ahí, justo al borde de esa muerte por envenenamiento generalizado, donde el cuerpo, en su infinita inteligencia de supervivencia, toma una medida drástica. El documento argumenta que el organismo permite y orquesta deliberadamente la formación de pólipos y tumores cancerosos en la zona afectada. Bajo este nuevo paradigma, el tumor no es el enemigo atacando al huésped. El tumor actúa como un sifón o un sumidero de emergencia creado por el cuerpo para encapsular, absorber y aislar esos venenos letales, manteniéndolos fuera del torrente sanguíneo general. Es un mecanismo de supervivencia llevado al límite. Una visión que, de aceptarse, cambiaría diametralmente la forma en la que se aborda el tratamiento del cáncer. Y la segunda postura crítica del autor se lanza directamente contra la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur, que básicamente es la base de toda la infectología moderna. El texto califica literalmente de mito la idea de que las bacterias, por sí solas, sean la causa fundamental de las infecciones y enfermedades en los humanos. La explicación que ofrece es que los microorganismos y gérmenes presuntamente letales están presentes en todas partes todo el tiempo, conviviendo con nosotros en equilibrio. Según la fuente, estas bacterias son inofensivas a menos que encuentren un terreno propicio, es decir, un tejido que ya esté previamente dañado, intoxicado o privado de oxígeno. La bacteria no ataca un tejido sano, acude al tejido enfermo como un carroñero natural para alimentarse de los desechos celulares. Por lo tanto, intentar matar a las bacterias sin limpiar el entorno tóxico previo es, según esta perspectiva, una batalla inútil y perjudicial. Y es bajo esta precisa lógica que el autor articula su rechazo frontal hacia los programas de vacunación masiva. El texto sostiene que los sueros de inmunización contienen conservantes y aditivos altamente tóxicos. Al introducirlos directamente en el cuerpo, la fuente argumenta que, lejos de fortalecer la respuesta adaptativa del sistema inmunológico, estas toxinas lo deprimen severamente. Afirma además que estas sustancias inyectadas pueden interactuar de forma catastrófica con patógenos ambientales inactivos, pudiendo desencadenar desde convulsiones y choques sépticos hasta daños cerebrales irreversibles. Y reiteramos, como observadores neutrales que somos, que esta es la arquitectura del pensamiento del autor, una que desafía abiertamente los consensos de la inmunología contemporánea. Entendido este marco conceptual, donde el terreno lo es todo, surge un dilema terapéutico evidente. Si los antibióticos y las vacunas tradicionales son contraproducentes según la visión del autor porque ensucian aún más el sistema, ¿qué herramientas nos quedan para lidiar con invasiones agudas, como por ejemplo una carga masiva de parásitos o una infección vírica grave? Esa es la gran pregunta, claro. No puedes simplemente ignorar a los parásitos prosperando en un intestino intoxicado, porque el propio texto reconoce lo frustrante que es intentar eliminarlos.
Si el entorno sigue sucio, por cada parásito que logras erradicar hoy, mañana habrá eclosionado otro huevo para sustituirlo. Además, el documento añade que el uso de antibióticos de amplio espectro deja tras de sí un cementerio microscópico. Habla de millones de cadáveres de bacterias destruidas flotando a la deriva por el sistema linfático y el torrente sanguíneo. Cuando el hígado intenta desesperadamente filtrar toda esta basura biológica muerta, esos restos microscópicos terminan aglutinándose y formando cálculos biliares masivos en el interior de los conductos hepáticos. Para colmo de males, esa biomasa muerta se convierte en el sustrato alimenticio perfecto para que germinen nuevas oleadas de hongos y bacterias patógenas aún más resistentes. Es un círculo vicioso aterrador. Así que, ante la imposibilidad de usar fármacos convencionales sin generar efectos secundarios en cadena, la fuente introduce su propia alternativa: el suplemento mineral milagroso, popularmente conocido por sus siglas como MMS. Para quienes no estén familiarizados con la química básica de este compuesto, el texto lo describe como una solución de clorito sódico disuelta en agua destilada. La clave está en el momento de su uso, ya que debe activarse mezclándolo con un ácido suave, como zumo de limón o ácido cítrico, para generar un gas soluble llamado dióxido de cloro. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo funciona según él? Las afirmaciones clínicas que el autor plasma sobre el comportamiento de este dióxido de cloro en el organismo son extraordinarias y, hay que decirlo, muy audaces. La hipótesis central es que este compuesto actúa como un oxidante selectivo. Según el texto, tiene la capacidad matemática de arrancar electrones de la pared celular de patógenos, bacterias destructivas, virus y metales pesados, aniquilándolos casi al instante, pero sin poseer la fuerza oxidativa necesaria para dañar a las células humanas sanas ni a la flora bacteriana beneficiosa del apéndice. Y reportando con total imparcialidad las aseveraciones de la fuente, el autor asegura que la administración de esta sustancia ha logrado esterilizar rastros de malaria y neutralizar el virus del VIH en un lapso inferior a 24 horas. El documento extiende la eficacia de este mecanismo de oxidación al tratamiento exitoso de la hepatitis, formas graves de tuberculosis y, textualmente, a la mayor parte de los cánceres, al privar a los tumores de las toxinas y patógenos de los que se alimentan. Toda esta odisea sobre putrefacción, parásitos intratables, toxicidad química y soluciones oxidativas converge inevitablemente hacia un concepto maestro que el libro toma prestado de la tradición ayurveda, el concepto de ama. Ama se podría definir clínicamente como el residuo final, esa acumulación densa, pegajosa y fétida de materia fecal vieja, mucosa intestinal endurecida como goma y toxinas cristalizadas que nunca lograron ser evacuadas. Cuando pensamos en los intestinos, solemos imaginar un tubo flexible y dinámico. Pero el texto dibuja una imagen muy perturbadora. Cuando este tracto digestivo intenta desesperadamente acomodar kilos y kilos de este exceso de ama, mes tras mes, año tras año, la estructura cede. El intestino pierde su tono muscular y su forma anatómica natural. Se crean enormes bolsas o protuberancias ciegas que se rellenan de esta masilla tóxica, bloqueando el tránsito regular y convirtiendo al colon en un pantano estancado. El origen de casi todas las dolencias crónicas. Para respaldar la gravedad física de esta condición, el autor aporta un caso forense que resulta difícil de olvidar. Detalla los hallazgos de una autopsia en la que se extrajo un colon que, debido a la acumulación masiva de ama, se había expandido hasta alcanzar los increíbles 23 centímetros de diámetro. Las paredes internas estaban revestidas por tantas capas superpuestas de alimentos petrificados y mucosa dura que el canal útil real por el que el paciente podía hacer pasar sus deposiciones se había reducido a menos de 1 centímetro de ancho. Toda la arquitectura del órgano había colapsado y cedido ante el peso muerto. Es que las ramificaciones mecánicas de convivir con una deformidad interna de ese calibre son inmensas. Pensemos en un colon transversal, que debería cruzar el abdomen firmemente de lado a lado. Si está lleno de kilos de ama, ese tramo se prolapsa, literalmente se descuelga por la fuerza de la gravedad. Al caer, ejerce una presión de aplastamiento brutal sobre todos los delicados órganos del bajo vientre. Comienza a asfixiar a la vejiga urinaria, comprime la glándula prostápica en los hombres o desplaza el útero y los ovarios de su eje natural, provocando unos daños estructurales y funcionales gravísimos que la medicina occidental trataría como dolencias totalmente aisladas.
Y el impacto no se limita exclusivamente a los órganos con los que hace contacto físico por aplastamiento. El documento introduce aquí una capa adicional de complejidad, conectando la deformidad física con los meridianos neurológicos. Se apoya en la teoría de la reflexología del colon, sosteniendo que diferentes secciones del intestino grueso albergan haces de terminaciones nerviosas o puntos reflejos que se comunican de forma bidireccional con todas las demás áreas, glándulas y sistemas del cuerpo humano. Es una concepción hiperconectada del organismo, sin duda. Para poner un ejemplo práctico que menciona el texto, si el tramo central del colon transversal está congestionado, debilitado e inflamado por la presencia constante de ama, la persona no solo sufrirá problemas digestivos, probablemente desarrollará cuadros persistentes de sinusitis crónica o migrañas, debido a esa conexión refleja constante. O si el atasco de desechos podridos se localiza en el tramo del colon ascendente, el nervio divisará señales de alerta que afectarán directamente a la capacidad de oxigenación y a la función general del pulmón derecho. Es una visión sistémica radical, en la cual el ecosistema intestinal se erige como el epicentro irrefutable y absoluto desde el cual irradia la salud o la decadencia general del individuo. Ha sido un análisis sumamente complejo de articular por la densidad de la información. Me gustaría dejar a la audiencia con una última reflexión analítica, tirando del hilo de esa profunda interdependencia entre la mente y las vísceras físicas que plantea la fuente desde la primera página. Si asumimos por un instante, bajo la lógica de este texto, que los pensamientos no digeridos, la angustia crónica y el miedo constante causan una verdadera congestión material en nuestro tracto intestinal y paralizan de facto nuestras defensas, podría ser que el bombardeo incesante de información negativa de la era moderna, el estrés artificial de las redes sociales y el consumo adictivo de noticias alarmantes estén actuando hoy en día como la peor comida basura imaginable para nuestro fuego digestivo. Tal vez esta sobrecarga mental invisible esté deformando y colapsando nuestra salud interna silenciosamente, sin importar lo inmaculada o perfecta que sea la dieta física que servimos cada día en nuestro plato. Qué forma tan fascinante de conectar la teoría milenaria con nuestro entorno digital actual. Nos deja muy claro que a veces lo que consumimos con la mente puede ser mucho más indigesto que lo que masticamos en la mesa. Una reflexión contundente para llevarnos a casa y darle un par de vueltas a lo largo de la semana. Con esto concluimos este intenso viaje a través del texto. Agradecemos profundamente a toda la audiencia por habernos acompañado en el recorrido de hoy. Invitamos a quienes nos escuchan a mantener la curiosidad siempre activa, a no dejar de cuestionar las cosas desde múltiples ángulos y a seguir descubriendo nuevas ideas con nosotros en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.